Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Bienvenidos. Es viernes 10 de abril, este va a ser un fin de semana para mirar al cielo. Hoy mucho calor se espera, pero sábado y domingo las temperaturas se van a dar la vuelta. Vamos a mirar también a la Luna, porque amenizarán en el Pacífico los astronautas del Artemis 2 y será esta próxima madrugada. Y ojo, porque este fin de semana va a ser un periodo en el que vamos a estar muy pendientes, como no, de la guerra y también del petróleo. El crudo sigue tensionado, ahora mismo tiempo real $96,55, no cede. Está esperando noticias desde Islamabad, que desde hoy se coloca en el centro del planeta. Comienza la negociación para poner fin al conflicto de Irán. Pakistán confía en su mediación para conseguir un acuerdo, un alto el fuego permanente con Estados Unidos. La delegación norteamericana estará encabezada por el vicepresidente J.D. Vance y por Irán estaría Mohammad Bagher Khalibaf. Es el titular del Parlamento. Digo estaría porque las informaciones son muy confusas. La agencia de noticias Tasnim, vinculada al Estado, hace poco menos de 20 minutos aseguraba que las conversaciones están suspendidas y que no ha llegado ninguna delegación iraní a Pakistán. Bueno, lo que sí que es una realidad es que el estrecho de Hormuz no ha recuperado el paso de los petroleros. No hay confianza en reanudar la navegación. Trump, en su red social, ha exigido a Irán abandonar ahora mismo cualquier posible cobro de tasas a los petroleros que transiten por el estrecho. Asegura que Irán está haciendo un trabajo muy deficiente a la hora de dejar pasar los buques y que eso no es lo pactado al declarar la tregua. En el otro bando seguimos sin ver al líder Mojtaba Khamenei. Esta noche, en un comunicado leído en la televisión estatal, el mensaje ha sido muy claro: venganza a los mártires sin perder el estrecho de Hormuz. Vamos a escuchar ese comunicado. Sin duda, exigiremos justicia por cada una de las heridas infligidas y reclamaremos la sangre de los mártires y de los demás heridos de guerra. Y sin duda daremos paso a una nueva fase en la gestión del estrecho de Hormuz. No buscamos ni queremos la guerra, pero bajo ninguna circunstancia renunciaremos a nuestros derechos. Y en este sentido, consideramos que todo el frente de resistencia es todo indivisible. Todas las treguas, la verdad es que son delicadas. Teherán ha advertido de que el acuerdo no será posible sin incluir al Líbano. Benjamín Netanyahu ha ordenado a su gabinete entablar negociaciones directas con Beirut para la próxima semana. Tras las reiteradas peticiones del gobierno libanés para iniciar con nosotros un proceso de negociación de la paz, anoche ordené en el Consejo de Ministros que se iniciara un proceso de negociación directa con el Líbano con el fin de alcanzar dos objetivos. Uno, el desmantelamiento de Hezbollah, y el segundo, un acuerdo de paz histórico y duradero entre Israel y el Líbano. Ya he logrado 4 acuerdos de paz con países árabes y tengo la intención de lograr más. Paz verdadera, paz desde la fortaleza. Y mientras los bombardeos no cesan, el oleoducto vital de Arabia Saudí hacia el Mar Rojo ha sufrido un ataque por parte de Irán, lo que ha recortado su capacidad de transporte en 700.000 barriles diarios. Horas antes se producía otro ataque contra otra planta de procesamiento de petróleo en Jurais, que también ha experimentado un desplome del mismo número de barriles diarios. Analistas de Kepler cuentan que desde que comenzó la guerra, los productores de petróleo del Golfo han paralizado la producción de unos 13 millones de barriles diarios debido a esas interrupciones del estrecho. Ahí está el petróleo y ahí está también las bolsas, sacudida por una alta volatilidad. Vemos pocos cambios en los futuros de Wall Street. Europa sí que anticipa subidas y Asia está en verde, pero ahí el petróleo anclado y todavía con alta tensión. Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días, Susana. Pues sí, efectivamente, sigue siendo el paraguas del oro negro el que está cubriendo la tensión del mercado y vemos como, eso sí, para lo que hemos visto en las últimas horas, los precios han retrocedido desde sus máximos del día de ayer. Tenemos al Brent subiendo un 0,63%, $96,52, y al West Texas, que avanza un 0,35% hasta $98,70.
$84 en un momento en el que se ralentizan los precios y en el que hemos vuelto a asistir a cierta divergencia en el movimiento a lo largo de esta madrugada, y todo tras haber visto un cierre en positivo en Wall Street con un S&P 500 que se anotaba el 0,62%. Todo esto, por supuesto, mientras se vigila la tensión geopolítica, lo que pasa en Irán, y tras una jornada donde lo que hemos visto es precisamente como en los cierres de Wall Street anoche cerraban con fuerza, y en la página de futuros las dudas han comenzado a cotizar. Futuros del S&P 500 que se lo piensan, los del Nasdaq que avanzan un 0,08% y los del Dow Jones que retroceden un 0,12%. Un escenario en el que además el Dow Jones ayer sumaba un 0,58%, cerraba en positivo en lo que va del año, y con unos inversores que esperan a la macro hoy, con la mirada puesta en los datos de inflación. Unos datos macro que se convierten en protagonistas por el impacto de la guerra y que esta madrugada han tenido su protagonismo en China. El CSI 300 sube el 1,18% pese a la lectura mixta de sus datos de precios, y viendo como en las plazas asiáticas el índice del Kospi surcoreano sube el 1,73%, su Banco Central ha mantenido tipos, y el índice de Tokio, el Nikkei, sube el 1,92% en una jornada de subidas todavía para Asia, que ha sido la más castigada desde el conflicto, y donde las acciones de los mercados emergentes se encaminan a su mejor ganancia semanal desde 2020. En cuanto a lo que está por venir, los futuros europeos, los futuros del DAX, están anticipando un avance del 0,67%, pendientes de un IBEX que podría terminar su tercera semana en positivo, y que ayer veíamos cómo marcaba al cierre los 18.104 puntos. Entre los otros activos a vigilar del mercado, por supuesto, ese Forex, donde hemos visto al dólar volver a protagonizar la atención de los mercados. Cuando se ralentiza la tensión, se rebaja, ha cedido el billete verde en 98,88 unidades, el euro frente al dólar en 1,1692 unidades, y el oro al contado que está retrocediendo a $4.761. Importante la geopolítica, pero muy importante también la inflación. Esta semana está siendo muy destacada en cuanto a datos macroeconómicos. Hoy estaremos con la mirada anclada en el IPC de Estados Unidos, también el de Alemania, y como no, venimos con los precios de China, que han dejado un sabor agridulce. Pues sí, por parte de la primera economía del mundo, los inversores van a estar atentos a ese dato de IPC. Los expertos consultados por Dow Jones prevén un aumento del 0,9% y una subida del 3,3% respecto a los 12 meses anteriores. También vamos a ver pedidos de fábrica. Con todo ese dato de inflación, llega tras el deflactor del consumo privado del PCE en Estados Unidos, que se ha mantenido en febrero en el 2,8% interanual, con un gasto de los consumidores que sigue siendo sólido, una inflación que confirma cierta presión persistente en los precios y que apoya una postura de una Fed más hawkish por más tiempo. Todo con un dato de PIB del cuarto trimestre donde veíamos un crecimiento del 2,1% en 2025, inferior a lo que se esperaba, y en el que se revisaba la baja el crecimiento del cuarto trimestre a 0,5%. Con todo, el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, se mostraba confiado en la resiliencia de la economía americana pese al azote de la tensión geopolítica. Empecé el año diciendo que seguramente el crecimiento económico se situaría entre el 4 y el 5% debido a todo esto, y sigo manteniendo esas cifras. Creo que se trata de una situación pasajera que desaparecerá muy pronto. En China, los precios de las fábricas han aumentado por primera vez en más de 3 años, mientras que el IPC, los precios al consumidor, han subido un 1% en marzo con respecto al año anterior, por debajo de lo que se esperaba y ralentizándose con respecto al 1,3% registrado en febrero. China, recordemos, es el mayor importador de petróleo del mundo, con lo cual enfrenta posibles efectos inflacionarios, aunque sus enormes reservas estratégicas y sus fuentes de energía diversificadas proporcionan cierto margen. Es el análisis que pone hasta ahora Morgan Stanley sobre la mesa, que estima que el IPP del país aumentará al 1,2% en 2026 y el IPC al 0,8%. Con todo, recorta su previsión de PIB de China para este año en 10 puntos básicos hasta el 4,7%. Son las 7:10, esto es Radio Intereconomía. El día nos trae más noticias.
El Fondo Monetario Internacional alerta de un daño económico duradero, aunque se consolide la tregua con Irán. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. Avisa al organismo de que no se volverá al escenario energético previo a la guerra, a pesar del alto al fuego, y su directora gerente, Kristalina Georgieva, pide evitar medidas unilaterales y anticipa efectos sobre la energía, el comercio y la inflación. Así que apelo a todos los países a rechazar las acciones unilaterales, los controles de exportación, de precios y demás. En definitiva, todas las acciones que puedan dañar aún más las condiciones globales. No pongan gasolina en el fuego, necesitan esa gasolina para conducir sus autos. La Unión Europea rechaza suspender el Pacto de Estabilidad por el conflicto en Oriente Medio. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, había propuesto en las últimas horas debatir la suspensión temporal del Pacto de Estabilidad en caso de que la crisis en Oriente Medio se agrave. Sin embargo, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, recuerda que esa cláusula general de suspensión solo se activa en caso de grave deterioro de la economía, un umbral que, según Dombrovskis, no se ha alcanzado. Sobre la suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, seguramente relacionada con la cuestión de la cláusula de salvaguardia general, la condición para activar dicha cláusula es que se produzca una grave recesión económica en la zona del euro o en la Unión Europea en su conjunto. Actualmente no nos encontramos en esa situación. Mar Rutte abre la puerta a que la OTAN colabore en la reapertura de Hormuz. Tras las críticas de Donald Trump por la falta de apoyo de los aliados, Rutte rebaja la tensión con Estados Unidos y señala que los socios europeos, casi sin excepción, hacen todo lo que Washington pide en este conflicto en Oriente Medio, aunque reconoce, eso sí, que algunos han sido algo lentos en su respuesta. Por supuesto, en estos primeros días, como usted mencionó, a 2 días del alto el fuego, debemos ver qué sucede con las rutas marítimas a medida que avanzamos día a día. Sé que el presidente está muy interesado en asegurar que las rutas marítimas se abran lo antes posible, pero esto es apoyo práctico, primero con la campaña en sí y ahora en la siguiente etapa para asegurar que se mantenga este principio de libre navegación, y por eso tenemos aliados, coaliciones. Al margen del conflicto en Irán, la Casa Blanca espera que Walz asuma la presidencia de la Reserva Federal en mayo. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. Aunque de momento el plan de confirmación de Walz se ha aplazado debido a que el comité encargado de la nominación de este mismo aún no ha recibido la documentación necesaria para programar la audiencia. Mientras el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, no espera que el actual presidente de la Fed, Jerome Powell, permanezca en la junta directiva del organismo y que renunciará después de que expire su mandato y sea sustituido por Kevin Walz. Y creo que la razón por la que hacemos eso es que es muy importante que un hombre tan excelente como Jay Powell llegue a la Reserva Federal. Él mismo ha dejado claro que en cuanto a que se confirma al presidente de la Fed, él se retirará y eso es lo que debe hacer. No espero que se quede en la junta. Mientras tanto, Powell y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se han reunido con los consejeros delegados de los bancos de Estados Unidos para advertirles sobre los riesgos del modelo Anthropic. Reunión a principios de esta semana con los ejecutivos de Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Wells Fargo para discutir los riesgos de ciberseguridad que plantea el último modelo de IA de Anthropic, según publican Bloomberg y el Financial Times. El encuentro se centró en las preocupaciones sobre el modelo Claude Mythos Preview de Anthropic y su capacidad avanzada para detectar vulnerabilidades de ciberseguridad que podrían ser explotadas por actores maliciosos. Y la misión Artemis II vuelve hoy a la Tierra. Se espera que la cápsula Orion descienda sobre aguas del Pacífico esta próxima madrugada tras convertirse en los primeros seres humanos en orbitar a la Luna en medio siglo y batir el récord de distancia en el espacio con más de 400.000 kilómetros.